Bueno, familia, aquí tenemos la lista de unos de los mayores inversores más reconocidos por los retornos de inversión que han logrado recaudar en los últimos años. Sin embargo, en ninguno de estas imágenes vamos a reconocer, aquí vemos a Warren Buffett, vemos a Bill Ackman, vemos a Charlie Munger, vemos a Michael Burry, vemos a Ray Dalio, a Cathie Wood. Todos estos son personalidades de las inversiones. Sin embargo, este tipo de personaje no sale en estas páginas públicas. ¿Por qué? Porque son políticos. Y por primera vez estoy orgulloso de lo que hacen ambos partidos al unísono, republicanos y demócratas, que vamos a ver en este video. Lo único que yo te pido es que por favor entiendas algo importante, y es que quien les habla no invierte en la bolsa de valores de forma diaria. Yo tengo mi cuenta de retiro Roth IRA, donde tengo inversiones mensuales, que es lo que se recomienda en las finanzas personales 1 a 1, que es bien sencillo. Pones una cuenta de retiro Roth IRA, que es uno de los mayores beneficios que puedes tener en inversiones en los Estados Unidos. Y de esta forma tú inviertes y las ganancias capitales cuando vendes ya han pagado impuestos y no tienes que pagar impuestos en esa ganancia cuando vayas a vender. Que si empiezas a los 25 y te retiras a los 65 con 2 millones y tienes 1.8 millones de ganancia capital, tienes que pagar $500,000. Y con una cuenta de retiro Roth IRA eso no sucede. Pero vamos a ver este video porque va a ser súper interesante. Lo único que te pido, antes de ver lo que acaba de ser propuesto, lo único que te pido es que me regales un like, te suscribas al canal y comparta con alguien que cree que le puede servir. Y recuerda, si tienes un negocio o una idea de negocio y tienes un puntaje de crédito de más de 700 puntos, puedes agendar una consulta para acceder a capital a 0% si lo necesitas. Y además, si estás para comprar una propiedad que genera ingresos, puedes agendar una consulta. Vamos allá porque esto se está poniendo interesante. Simplemente no puede inventar esto. El representante Dan Goldman, demócrata, cronometró la venta de PACW perfectamente. Este es probablemente el próximo colapso bancario más grande que vamos a tener en los Estados Unidos después de que vimos el de First Republic. Y este político vendió las acciones que tenía de PacWest el 6 de marzo, evitando no solo la caída inicial en el banco, sino también la caída del 50% fuera del horario de hoy. Y adivinen qué distrito él representa: el mundo financiero. Por lo tanto, este político sin duda alguna tenía información que tú y yo simplemente no somos capaces de acceder. Y por eso pudo vender antes del colapso del banco, que como pueden ver, déjame ver, PacWest Stock ha caído en el día de hoy solamente. En el día de hoy solamente este banco ha caído 50.62%. Si lo pones un año atrás, el banco ha caído más de 90%. O sea, está a punto de desaparecer y por eso están buscando soluciones para vender. Pero vamos a ver lo que acaba de ser propuesto, porque esto es súper importante y me alegro mucho de que finalmente ambos partidos se unan para algo que puede ayudarnos a ti y a mí. El republicano se asocia con la demócrata AOC para copatrocinar el proyecto de ley para prohibir el comercio de acciones en el Congreso. Gaetz y AOC dejan de lado las diferencias políticas. El 2 de mayo se supo que uno de los republicanos más francos de Florida, el representante Matt Gaetz, y la demócrata de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, se habían asociado con el representante Brian Fitzpatrick para copatrocinar la ley bipartidista Restaurar la Fe en el Gobierno. Proud to work with my colleagues on this important legislation. O sea, orgulloso de trabajar con mis colegas en esta legislación tan importante. Ahí lo voy a dejar para que ustedes, siempre lo dejo en la descripción del video para que ustedes puedan leerlo, las cosas que comparto, si les llama la atención. Pero vamos a ver el resumen aquí porque es súper importante. La ley se introdujo para prohibir las inversiones financieras por parte de los miembros del Congreso, sus cónyuges y cualquier dependiente, y pretende ser un medio para evitar que los miembros del gobierno en funciones utilicen conocimientos internos sobre asuntos de política y comercio para ganar dinero mediante el comercio de acciones o invertir utilizando ese conocimiento para su propio beneficio personal. O sea, esta ley se acaba de proponer para prohibir que los políticos y los familiares de los políticos
dejen de invertir con información clasificada que tú y yo no tenemos acceso. Gaetz, a quien se asocia más comúnmente con el patrocinio de proyectos de ley que promueven la agenda principal de MAGA, como solicitar la desfinanciación de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego o bloquear la legislación para limitar el precio de la insulina para diabéticos. Sin embargo, en este caso parece que Gaetz pudo haber visto los méritos de un proyecto de ley de sentido común que no parece controvertido o extremista en su propósito previsto. Ellos sí persiguen la corrupción del gobierno. Esta no es la primera vez que ellos sí, la demócrata de Nueva York, considera oportuno centrar sus fuerzas en abordar las irregularidades financieras en los pasillos del poder. Más recientemente fue criticada por un antiguo aliado de Matt Gaetz, la republicana Georgia Marjorie Taylor Greene, por supuestamente armamentizar las salas de los tribunales después de pedir la destitución del juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas. Se alega que Thomas pudo haber disfrutado de múltiples vacaciones de lujo, pagadas por un megadonte republicano adinerado, y ellos sí claramente tienen un problema sobre la falta de transparencia sobre tales asuntos financieros. El asunto es solo uno de los últimos en los que ellos sí y MTG de Georgia han llegado a las manos, y su enemistad se remonta a muchos años y se ha desarrollado en muchos temas diferentes. Sin embargo, lo que ilustra este tema en particular es que el demócrata de Nueva York está motivado, o la demócrata de Nueva York está motivado para erradicar la corrupción financiera donde quiera que haya una sugerencia que pueda haber ocurrido. No es secreto para nadie que los mejores inversores por fuera de esta lista que tenemos aquí son los políticos. ¿Por qué? Porque sencillamente tienen información de antemano que tú y yo no tenemos, y por lo tanto pueden hacer sus compraventas antes de que el público pueda hacerlo. En la superficie todavía parece extraño que el congresista de Florida, Matt Gaetz, y ellos sí estén unidos para patrocinar la ley de restauración de la fe en el gobierno. Pero el proyecto de ley ciertamente parece tener mérito, y con apoyo bipartidista es probable que reciba apoyo a través de la Cámara de Representantes. En particular, esta tampoco es la primera vez que se descubre que Gaetz y ellos sí tienen una perspectiva unificada sobre los problemas. Gaetz, que forma parte de los comités de supervisión relacionados con asuntos de defensa, fue citado recientemente diciendo: no me importa quién se lleva el crédito, con respecto a un proyecto de ley que ellos sí estaban apoyando para fomentar la disponibilidad de medicamentos experimentales para tratar el sufrimiento de los veteranos militares del trastorno del estrés postraumático. Nuevamente sería un cambio bienvenido que Gaetz apoyara un proyecto de ley que claramente beneficia a los estadounidenses. En este caso, previene la corrupción y ganancias financieras de los políticos que pueden optar por abusar de la información privilegiada que pueden tener en virtud de su posición en el gobierno. El tiempo dirá si el proyecto de ley se convierte en ley. Hace alrededor de 3 o 4 meses se le estaban lanzando acusaciones a Nancy Pelosi. Me parece que incluso Nancy Pelosi tiene un rastreador de acciones, porque ella es tan buena, ella o el esposo son tan buenos en las inversiones que tienen rastreadores para cualquier compraventa que hagan en la bolsa de valores, sea notificado al mercado, y que de esta forma las personas puedan analizar y tratar de seguirlo. Pero recuerda que estas decisiones se toman mucho antes de que la información salga al público. Y sin embargo, cuando se le acusó hace varios meses a Nancy Pelosi, dijo que eso no es justo porque estamos en un libre mercado y ellos no están haciendo nada incorrecto, que ellos están simplemente analizando la situación e invirtiendo de la forma correcta. Estamos hablando de políticos que tienen ganancia de $100,000, $150,000 al año y son multimillonarios por las compraventas de acciones que han hecho en los momentos exactos. Entonces, la pregunta es: ¿son o no son los corruptos, los políticos culpables, los que lo hacen, culpables de utilizar información privilegiada justo antes de que algo vaya a aumentar o a caer? Y la segunda parte de la pregunta: me alegro mucho de que ambos partidos se estén uniendo para tratar de ponerle fin al abuso que hacen los políticos de la información que tienen, pero la pregunta es: ¿esto llegará realmente a hacerse o será simplemente quemado en el olvido
como cada vez que hay algo que afecta a los políticos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y por favor, recuerda, no intentes ser más inteligente que el resto. Más del 90% de las personas que invierten en la bolsa de valores pierden dinero. Hazlo a largo plazo. Y de esa forma tienes garantía histórica de 100 años hacia atrás del S&P 500 de invertir de la forma correcta. Yo lo hago mediante una cuenta de retiro Roth IRA. Tengo un video donde lo explico paso a paso cómo hacerlo, que lo puedes hacer tú, pero pensando siempre a largo plazo. Vamos a ver cómo se da todo esto. No sabemos. Como nada, no sabemos qué va a suceder. Por lo tanto, los 7 pasos te pueden ayudar. Si necesitas capital para ampliar tu negocio o comenzar tu negocio, puedes agendar una consulta 0% si tienes más de 700 puntos en tu puntaje de crédito personal. 2, comienza a crear contenido en las redes sociales acerca de tu pasión, acerca de tu talento. 3, ahorra $1000 lo más rápido posible. 4, paga todos tus deudas con el método bola de nieve. 5, ahorra de 3 a 6 meses de fondo de emergencia. 6, abre tu cuenta de retiro Roth IRA como Nancy Pelosi. Y número 7, no compre la casa de tus sueños, compre una propiedad que genere ingresos. Se le quiere, familia. Tengan un bendecido día.